Ante las versiones desatadas en medios estadounidenses de que Donald Trump ordenará la salida de su país del Acuerdo de París sobre cambio climático, el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, trató de tranquilizar el ánimo mundial e incluso se burló de Donald Trump. Die Amerikaner können überhaupt nicht aus diesem Klimaabkommen aussteigen. Das denkt Herr Trump, weil er sich den Dossiers nicht nahe genug nähert, um sie vollumfänglich zu begreifen. Es braucht 3-4 Jahre, nachdem dieses Abkommen im November 2016 in Kraft getreten ist, um aus diesem Abkommen auszusteigen. Also diese Vorstellung, ich bin Trump, ich bin Amerikaner, America first und ich mache mich jetzt von der Bildfläche, das wird nicht stattfinden. Das haben wir versucht in klaren deutschen Hauptsätzen, auch Herrn Trump in Taormina zu vermitteln. Wie es scheint, ist der Versuch nicht gelungen, aber Gesetz ist Gesetz und daran müssen sich einige halten. Nicht alles, was Gesetz ist und nicht alles, was in internationalen Vereinbarungen steht, ist Fake News. Daran ist sich zu halten. A ver cómo se pone Donald Trump, se va a enojar muchísimo. Sophie. Aunque el secretario de prensa de la Casa Blanca, Sean Spicer, dijo que la decisión final del presidente se anunciará más tarde, los medios estadounidenses confirman que el republicano romperá el pacto que Washington firmó con 190 países bajo la administración de Barack Obama. Desde el inicio de su campaña electoral, Trump había dicho que el cambio climático era una farsa, por mucho que le digan lo contrario. Los efectos del cambio climático ya se están sintiendo en todo el mundo, son peligrosos y se están acelerando. Y así mi argumento hoy es que es absolutamente esencial que el mundo implemente el Acuerdo de París y que cumplamos con ese deber con mayor ambición. Las razones son 3. El cambio climático es innegable, es imparable y las soluciones climáticas ofrecen oportunidades inigualables. Esa fue la reacción inmediata de la ONU a la noticia. Al otro lado del Atlántico, la Unión Europea ha dejado claro que apoya incondicionalmente el pacto climático, aun si Estados Unidos lo abandona finalmente, aunque siguen teniendo esperanzas de que no sea así. Como se ha visto en los informes, no tengo ninguna información más allá de este tema. Es por eso que solo puedo reafirmar la posición bien conocida del Berlín. Alemania apoya el Acuerdo de París y favorece su rápida implementación, e inequívocamente espera que Estados Unidos siga siendo parte de este acuerdo. Diversas regiones del mundo ya experimentan el horror del cambio climático con desastres como tormentas inexplicables, el aumento del nivel de las aguas fluviales y marítimas, el derretimiento de los glaciares y la muerte masiva de especies animales y vegetales. El Acuerdo de París buscaba controlar el aumento de la temperatura global por debajo de 2 grados Celsius, mediante un estricto control sobre las emisiones de gases de efecto invernadero. Joandris Becerra Méndez con información de Alicitación, Hispan TV Noticias. ¿Querías hablar algo al respecto? Bueno, ya hay un post que entiendo del asesor comercial de la Casa Blanca hoy diciendo que quiere el presidente Trump iniciar la renegociación del Tratado de Libre Comercio la semana entrante y que si sus dos socios, Canadá y México, no están de acuerdo, Estados Unidos puede o se va a salir del tratado. Había una reunión programada de Garay con el secretario de Comercio. Ya es una declaración oficial del gobierno de los Estados Unidos. O renegociamos o nos salimos. Yo la verdad creo cada vez más, sobre todo en esas condiciones casi de amenaza, México debe decir, ¿saben qué? Mejor sálganse. Esto va a ser un proceso muy prolongado, muy doloroso, muy dañino para México y si ese es el punto de partida. Yo sé que Dick piensa que es un estilo de negociar, sí, nomás que dentro de los estilos de negociar
hay costumbres, hay modos, que no es lo mismo negociar entre empresarios y entre personas que negociar entre países y gobiernos. Porque de la misma manera que el presidente Trump tiene un electorado, tiene seguidores como ustedes, pues el presidente Peña también tiene una opinión pública, también tiene una sociedad y también tiene que tomar en cuenta cómo reacciona esa sociedad ante lo que es claramente una amenaza. Comparto que eso es raro, eso es diferente, no es normal, usual, pero hoy empezamos una época nueva, cuando lo raro puede ser común. Estamos hablando sobre... Lo raro es el nuevo normal. Podría ser, pero lo que estamos diciendo, estamos hablando sobre el autor del arte del trato, the art of the deal. Y esto es una de sus tácticas. Hacer una acción, tomar una acción exagerada para que en las negociaciones se puede retirarse a un punto de consenso. Entonces, yo estoy seguro que estamos en esa época de transición de lo normal, de lo que esperamos con políticos, como usted había dicho, un hombre de comercios que no está dentro de las negociaciones normales. Pero ¿cuáles son las consecuencias de terminar el Tratado de Libre Comercio, Jorge, para México y para Estados Unidos? O sea, ¿cuántos millones? El gobierno de México dice que 6 millones de norteamericanos aquí dependen del Tratado de Libre Comercio. ¿Cuántos millones de mexicanos dependen del Tratado de Libre Comercio y cuáles serían las consecuencias de terminar con este tratado? Yo creo que en México hemos exagerado un poquito la importancia del tratado para Estados Unidos. Es una buena táctica negociadora. Pero no son tantos. A ustedes no les conviene salirse. Yo creo que es un poco una exageración. Sí creo que para México sería muy dañino terminar con el comercio entre México y Estados Unidos. Algo imposible. Ahora, que Estados Unidos se salga del tratado no quiere decir que de la noche a la mañana ya no hay comercio entre los dos países. Simplemente se va a regir por las reglas de la Organización Mundial de Comercio, de la cual Estados Unidos es parte, de la cual México es parte, y las diferencias no serían tan grandes. Pero las cosas costarían más, ¿no? Las cosas no costarían más. Las tortillas costarían más, los carros costarían más, las computadoras costarían más. Jorge, porque los aranceles que te permite la OMC no son mucho más elevados que los aranceles nulos del TLC. Sí, un poco más, pero no sería que de la noche a la mañana una lechuga que viene de Irapuato en México aquí costaría $20. O el guacamole. El guacamole, como en Japón, no. Costaría 8, 9, 10% más. Hombre, preferible que no sea así para todos, pero tampoco es una catástrofe, mientras que un proceso de 2 años de renegociación con incertidumbre, sin reglas del juego, etcétera, eso sí es una catástrofe para México. Y también afecta hasta cierto punto al consumidor también, porque por ejemplo hay muchos productos agrícolas que se importan de México a los Estados Unidos. ¿Sí? Si se dejan de importar y se deportan a los inmigrantes, que son los que sostienen la industria agrícola en los Estados Unidos, ¿qué pasa? Bueno, no se van a dejar de importar. No nada más tenemos que convertirnos carnívoros, pero aparte de eso... Las fresas de Irapuato no se van a dejar de importar, van a costar un poco más caro. Y los que consumen muchas fresas y les gustan las de Irapuato, que son muy buenas, pues van a pagar un poco más. Digo, es preferible con los aguacates de Michoacán, de Uruapan, pues, y podríamos seguir. Son los más ricos. Son los más ricos, mejor que los de Israel y los de California, totalmente de acuerdo. Pero bueno, no es el fin del mundo mientras se mantenga en eso. Y lo otro es muy complicado, María Elena, porque significa que empresas como General Motors, como Ford, como muchas otras, van a detener, no van a cancelar, van a suspender sus inversiones hasta que todo esto esté claro. Y eso puede ser 1 año, 2 años. Está empezando a ocurrir. Ya empezó a suceder. No va a empezar, tienes toda la razón.